Buen día, mi nombre es Alejandro Díaz Castro y mi grupo lo conforman Luis Alberto Chávez Saavedra, Juan Sebastián Galvis Sánchez. Somos de la ficha 2067-296 y los temas que trataremos son medidas de presión, elementos mecánicos. El barómetro de cubeta funciona por el principio de Torricelli. Un tubo cerrado por un extremo es llenado con mercurio y luego invertido, dejando el extremo cerrado en la parte superior y el abierto en la inferior, sumergido en una cubeta con mercurio. De esta forma, en la parte superior del tubo tendremos vacío y en la inferior la presión atmosférica, siendo la altura de la columna de mercurio resultante, efecto de la presión atmosférica. Al aumentar la presión atmosférica, esta empuja al mercurio de la cubeta haciendo subir la columna y bajará en el caso de que la presión atmosférica disminuya. La presión atmosférica leída en este instrumento se efectúa a través de una regleta adjunta y se expresa en milímetros de mercurio. Tubo transparente doblado en forma de U y abierto en ambos extremos. Por cada rama se vierten dos líquidos de diferente densidad entre sí, como en la imagen, el agua y el aceite. No importa cuál ocupe el fondo del tubo, siempre ocurrirá que el de menor densidad va a quedar por arriba del más denso. Un tubo en U funciona igual aunque esté inclinado o sus ramas tengan diferentes largos o grosor. Cada rama del manómetro se conecta a distintas fuentes de presión. El nivel del líquido aumentará en la rama a menor presión y disminuirá en la otra. La diferencia entre los niveles es la función de las presiones aplicadas y el peso específico del líquido del instrumento. Un manómetro de tubo inclinado se usa para precisiones manométricas inferiores a 250 milímetros de columna de agua. La rama larga de un manómetro de tintero se inclina con respecto a la vertical para alargar la escala. También se usan manómetros de tubo en U con las dos ramas inclinadas para medir diferenciales de presión muy pequeñas. Si bien los manómetros de tubo de vidrio son precisos y seguros, no producen un movimiento mecánico que pueda gobernar aparatos de registro y de regulación. El manómetro de campana se utiliza para medir presiones extremadamente grandes. Se utiliza otros dispositivos conocidos como medidores de esfuerzos. Este aparato posee algunas ventajas como su medición, ya que es eléctrica. Las distancias entre el aparato y el elemento medidor pueden ser relativamente grandes. Además, como no tiene partes móviles, puede ser sellado herméticamente y no es afectado por humedad, corrosión u otros agentes. También puede resistir hasta 3 veces el máximo de presión sin dañarse, debido a la robustez de su construcción. Este medidor se conoce también con el nombre de medidor de mercurio o campana de Ledoux y es muy usual como medidor de flujo. Consiste en dos recipientes unidos por la parte inferior similar a la del manómetro en U. En realidad mide presiones diferenciales. Uno de los recipientes contiene un flotador de acero al carbón que arrastra un mecanismo para mover una plumilla. El manómetro diferencial en el cual entra la presión se introduce en un recipiente en forma de copa invertida flotante en el líquido y la otra entrada de presión comprime hacia abajo la parte superior del recipiente de forma que su nivel en el líquido es la medida de la presión diferencial. Tubo de Bourdon es el método más usado para medir presiones. En realidad es un manómetro el cual interiormente tiene una pieza de cobre o acero que está curvado en forma de C. Por el tubo por el que ingresa la presión, hace que esta pieza se vaya enderezando y a medida que se endereza, hace que la aguja vaya avanzando. Así mide la presión. Estos manómetros se encuentran en el comercio con una capacidad de lectura máxima más o menos de 7000 kilogramos por centímetro cuadrado para cualquier tipo de carga.
Ellos también funcionan con presiones de 2000 atmósferas siempre que sea suficiente una exactitud de 2 a 3%. Tipo espiral. El tipo espiral es el mismo tubo de Bourdon, pero enrollado en un eje. Sus características son que tiene mayor precisión y exactitud que el anteriormente mencionado. Es usado como sensor y transmisor dentro de unidades de control. Helicoidal. Es basado en el mismo principio de los anteriores, mismo tubo de Bourdon, pero con forma de hélice. Este es más generalizado y usado como indicador, presentando un mayor desplazamiento en su aguja, pero con un poco menos de exactitud. Diafragma. Este manómetro usa varias cápsulas circulares conectadas entre sí por soldadura. Cada cápsula se deforma haciendo pequeños desplazamientos. Estos desplazamientos mueven unas palancas, el cual mueve la aguja. El material del diafragma normalmente es aleación de níquel. Estos manómetros son usados generalmente para pequeñas presiones. Los fuelles suelen ser utilizados en mecanismos de balance de fuerzas, ya que es un tubo muy flexible el cual cambia de acuerdo a la presión aplicada. Esto gracias a que su material y sus dos paredes circunvalares, por dentro y por fuera, permiten su expansión de una manera más sencilla. Ahora, esto se suele utilizar más que todo en mecanismos que utilizan una presión muy alta y se utiliza con los manómetros, ya que gracias a esta podemos medir mejor en qué presión está la máquina que estamos usando, qué tanta presión está ejerciendo y qué tanto puede aguantar y hasta qué límite la podemos llevar. Usualmente cuenta con un resorte, el cual agiliza un poquito más el ajuste de los mecanismos y asegura un poquito más el fuelle. Y si se utiliza con un buen material, si el resorte está construido con un buen material, esta dará estabilidad por muchísimo, muchísimo tiempo, lo cual no está nada mal en una máquina que se busca una presión precisa y que a veces puede alcanzar muchísimas, muchísimas medidas de presión. Cuando la presión se mide en relación a un vacío perfecto se llama presión absoluta. ¿Pero qué es la presión? La presión es una magnitud física que se suele utilizar para leer la fuerza. Ahora, la presión absoluta es la medida de la presión igual a cero, ya que es un vacío perfecto. Usualmente esta presión es equivalente a la presión atmosférica, la cual es llamada una presión manométrica. La presión manométrica, como ya sabemos, se suele leer con manómetros, que es su original uso como tal. Cuando la presión que mide el manómetro es igual a la atmósfera, la presión manométrica es igual a cero. Eso gracias a que la presión absoluta y la presión atmosférica, o sea, presión manométrica, son equivalentes. De forma que no hay una diferencia de presión entre el sistema analizado y el entorno atmosférico. Lo que dije, las dos. Un sello volumétrico es una membrana flexible que sella y aísla un recinto al vacío. La naturaleza flexible de este sello permite que el efecto de la presión atraviese la barrera, pero no el material que es contenido. Los sellos suelen ser utilizados para proteger sensores de presión, de fluidos o de fluidos cuya presión sea deseada medir. Usualmente se suelen utilizar en alimentos, en farmacéuticos o hasta en sanitarios. Y ya que está sellado al vacío, suele tener una presión absoluta, la cual es fácil medir con un manómetro. Transductores electromecánicos. Los elementos electromecánicos utilizan un elemento mecánico elástico combinado con un elemento transductor eléctrico. Por lo general, este es el que genera la señal correspondiente. Por el principio de transducción se pueden agrupar en equilibrio de fuerzas resistivos, magnéticos, capacitivos, tensométricos y piezoeléctricos.
Elementos resistivos. Estos transductores son simples y permiten el manejo de potencias de señal suficientes para no usar amplificadores. Sin embargo, no poseen una alta exactitud. Son muy sensibles a vibraciones y a las condiciones ambientales. Por lo general, tienen el mismo principio del tubo de Bourdon, que son combinados con un sistema de resistencia por potenciómetro. Inductancia variable. Eh, Tienen la ventaja de ser pequeños, robustos y con una buena exactitud. Por lo general tienen un rango de error usual del 1%. Su funcionamiento se da cuando la presión mueve el núcleo principal y varía el acoplamiento entre el mismo y los secundarios, generando así una señal. Inductancia variable. Se componen de un electroimán o un imán permanente. Este núcleo puede ser desplazado por medio de un tubo de Bourdon o un diafragma, variando la reductancia. Capacitivos. Se basan en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse en una de sus placas por la aplicación de presión. Los capacitivos se caracterizan por su pequeño tamaño y construcción robusta. Por lo general, su señal de salida es débil, por lo que necesitan ser amplificadas. En sus debilidades se puede decir que tienen el riesgo de introducir ruidos y también son sensibles a variaciones de temperatura. Los sensores piezoeléctricos se consideran herramientas muy versátiles, ya que tienen aplicaciones en campos tanto como la medicina, la industria aeroespacial, la instrumentación nuclear, así como en pantallas táctiles de los teléfonos móviles y hasta en la industria automovilística. Esto gracias a que son capaces de medir una presión, una aceleración, una tensión o una fuerza para poder transformarlos en lecturas y en señales eléctricas. Además, la tecnología piezoeléctrica es insensible a campos electromagnéticos y a la radiación. Algunos materiales usados son el fosfato de galio o la turmalina. Estos poseen un alto grado de sensibilidad incluso al ser expuestos a altas temperaturas, permitiendo que el sensor sea eficiente hasta temperaturas de 1000 grados centígrados. Una desventaja de los sensores piezoeléctricos es que no se pueden utilizar para mediciones de estática, ya que una de las fuerzas de estática resultaría en una cantidad fija de cargas sobre el material piezoeléctrico, lo que haría que el sensor no recibiera la señal. Lo que sucede es que los elementos sensoriales muestran una deflexión, o sea, muestran una toma hacia esta señal casi nula, casi no suelen tomar estas señales eléctricas, pero sí más que todo físicas y mecánicas. Gracias a esto es que se utiliza en tanto guitarras eléctricas como en la automovilística o las pantallas táctiles, que son señales bastante leves, a diferencia de una señal eléctrica de una corriente, por ejemplo, de una casa o de una empresa. Son señales que harían que el sistema piezoeléctrico se dañara, ya que no suelen captar estas señales, no están hechas para aguantar tanta presión. Usualmente un disco piezoeléctrico genera un voltaje cuando se deforma, por ende tiene mejores utilizaciones en las guitarras, como había dicho antes, en las válvulas, en las bujías de los autos o en los motores de combustión interna, mayormente. Ahora, los tipos de sensores piezoeléctricos. Los materiales piezoeléctricos no son pocos, la verdad. Tienen usos bastante extensos en la medicina, como en la música, como en la aeroespacial. Ya lo habíamos visto antes. Pero estos tres son utilizados mayormente en la mayoría de los casos. Por ende, voy a especificar un poquito más sobre estos. El sensor de presión. Este está encargado de medir la presión de gases o líquidos y se clasifica dentro de dos tipos diferentes, tanto como de alta y de baja impedancia. Ok, estos se suelen utilizar más que todo en restaurantes, en comida, gases o líquidos. No es tan complicado medir una presión,
estos también se utilizan para medir presiones por ejemplo, en empresas de gaseosas, que hay que medir la presión exacta que necesita el gas de una botella de gaseosa. Suele ser utilizado para este tipo de sensores, para medir esta presión muchísimo mejor. El que sigue es el sensor de fuerza. Este tipo de sensor es adecuado para medir la presión dinámica y las fuerzas de tracción. Estas son más utilizadas en temas mecánicos, tanto como para vehículos, como en temas aeroespaciales. Se suelen utilizar pues, para esto, medir la fuerza, tener una presión más adecuada para la fuerza que se tenga que tomar en ese momento. Como digamos en un vehículo, la cantidad de caballos de potencia o la cantidad de fuerza que tiene que pasar de, yo qué sé, del alternador al motor, temas así. Y el último es el acelerómetro. Existen diferentes tipos de acelerómetros piezoeléctricos, como son sellados en acero inoxidable o con agujeros bastantes, traxiales, etcétera. Las aplicaciones típicas para este tipo son en la medida de vibraciones de máquinas. Esto también se suele utilizar, pues, como dice en el texto, para las vibraciones en las máquinas. Ahora, el acelerómetro. Existen diferentes tipos de acelerómetros, sellados en acero inoxidable, con agujeros pasantes, traxiales, etcétera. Pero más que todo se suelen utilizar es en una medida de vibraciones en las máquinas. Esto puede ayudar bastante al tema de las guitarras eléctricas, ya que la vibración de las cuerdas hace que pase la señal al sensor piezoeléctrico, al acelerómetro, y mandar una señal eléctrica al parlante, por ejemplo. Las galgas extensiómetras son una de las herramientas más importantes en la técnica de medición eléctrica. Como su nombre indica, se utiliza para la medición de tensiones. Como término técnico, tensión consiste en la deformación por tracción y que se distingue por un signo positivo o negativo. Por lo tanto, las galgas extensiómetricas se pueden utilizar para medir la expansión y la contracción, tanto como la tensión y el estrés que se genere sobre él. Esto significa que una galga va a mandar una señal de presión y va a mandar una medición exacta de cuánta presión o cuánta tensión se le está ejerciendo encima, mandando señales eléctricas. La presión es definida como fuerza por unidad de área que un fluido ejerce en sus inmediaciones. Puede medir esta fuerza al detectar la cantidad de deflexión en un diagrama situado en línea con el fluido. Determina el área conocida del diagrama, la presión puede ser calculada y los sensores de presión se venden con una escala que proporciona un método para convertir a unidades de presión. Existen tres tipos para medir la presión: absoluta, manométrica y diferencial. La presión absoluta está relacionada con la presión en forma aislada, en tanto que las presiones manométrica y diferencial están relacionadas con otra presión como atmosférica, ambiental o la presión en un contenedor adyacente. Tipos y aplicaciones. Entre los tipos de sensores tenemos sensores de presión, transmisores de presión, presostatos, manómetros digitales, barómetros. Todos ellos, salvo los barómetros, suelen estar disponibles en tres modos distintos: lectura absoluta, relativa a un bar o relativa a la presión atmosférica. Es decir, el punto de la escala sería el vacío absoluto, un bar o la presión atmosférica del entorno, respectivamente. La precisión o margen de error de los dispositivos suele expresarse en función del fondo de escala, habiendo dispositivos desde el 0,5% hasta el 0,05% en su precisión.